Quiero hablarle, amado, en esta oportunidad. Fíjese que me llamaba la atención el verso 8 de lo que leímos hace unos momentos, porque el Señor Jesucristo tiene un propósito con aquellos quienes han sido llamados, aquellos a quienes Él puso en sus corazones, muchas gracias, puso en sus corazones que le siguieran, aquellos quienes decidieron seguirlo, aquellos quienes dijeron, no me importa lo que suceda a mi alrededor, yo quiero seguir a ese hombre, a ese Jesús de Nazaret, a ese maestro que está enseñando algo diferente en este tiempo. Y estas personas, iglesia, que han seguido al Señor, hoy están recibiendo instrucción del Señor Jesucristo una vez y Él ya había resucitado. Y Él les dice, yo deseo que ustedes me sean testigos. Yo deseo que ustedes sean testimonio o den testimonio de lo que yo hago en este mundo, de lo que yo hago en esta dispensación. Yo deseo que cada uno de ustedes sea partícipe de esto. Y dice la Biblia, hermano, en el verso 8, dice allí que este testimonio o este acontecimiento donde los discípulos testificarían del Señor en Judea, en Samaria, en Jerusalén y en toda la tierra, vendría a darse con un elemento importante, y este es el Espíritu Santo. Algo que aprendíamos la semana pasada, el martes, era cómo es la iglesia con el Espíritu Santo y cómo es la iglesia sin el Espíritu Santo. Había un hombre en el capítulo 8 del libro de Hechos, capítulo 18 del libro de Hechos, que predicaba de una manera hermosa. Era elocuente en la predicación, era poderoso en la palabra, pero no había Espíritu Santo ahí. Y dice la Biblia que este hombre llamaba al arrepentimiento a todos aquellos que se convertían en la ciudad de Éfeso. Estoy hablando de Apolo. Apolos, hermano, predicaba de una manera hermosa la palabra. Llamaba a la gente al arrepentimiento, y esto es bueno y es necesario. Porque todos los que venimos a Cristo debemos de venir con un corazón arrepentido delante de Él. Ahora, pero dice mi Biblia más adelante en el capítulo subsecuente, en el capítulo 19, que viene entonces el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo llega a la iglesia, a esa congregación, hermano, y les pregunta, muchachos, ¿ya recibieron al Espíritu Santo? ¿Ya recibieron al Espíritu Santo ustedes? Monte de Sión ya recibió al Espíritu Santo. Y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Pero los hermanos de Éfeso decían, ni sabemos qué es. Nunca nadie nos ha hablado. Entonces dice la Biblia que Pablo lo primero que hizo fue ministrarles el Espíritu Santo. ¿Por qué en la vida de los apóstoles o en el ministerio de los apóstoles era tan importante la ministración del Espíritu Santo? Bueno, era tan importante o es tan importante, amada iglesia, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Es el que nos redarguye de pecado. Es el que nos lleva a los pies del Señor a pedir una oportunidad más. Y una vez que el Espíritu Santo nos pone delante de Cristo, empieza el tiempo de formación por el Espíritu Santo a través de la palabra. Mire esto. Algo interesante que yo he estado mirando en este tiempo es que muchos reciben a Cristo. Muchos reciben a Jesús. El texto que leían los pequeños ya se fueron. Romanos capítulo 10, verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es una verdad tremenda. Es una verdad ineludible, hermano. Usted cree en su corazón y confiesa con su boca, es salvo.
Pero muchas veces venimos al Evangelio, recibimos a Cristo y jamás regresamos a la iglesia. Ahora, cuando esto sucede, cuando nosotros recibimos al Señor, pero no tenemos la formación que el Espíritu Santo da a través de la iglesia, digo esto porque el apóstol Pablo escribió en el libro de los Hechos, capítulo 3, que aún las potestades, aún los principados están aprendiendo a través de la iglesia. Entonces, el cuerpo de Cristo, aquel que recibe al Señor, viene a tomar parte en la formación a través de la iglesia, donde el Espíritu Santo está enseñando, está consolando, está exhortando y está llevando a toda verdad. Ahora, una vez dicho esto, iglesia amada, yo me daba cuenta de que Lucas, quien escribió el libro de los Hechos, está relatando lo que Jesús está diciéndole a sus apóstoles, a sus discípulos, y les dice, yo quiero que ustedes me sean testigos, quiero que den testimonio, y quiero que den testimonio de todo lo que ustedes han visto y oído. Esto es importante, hermano. Cuando yo estaba predicando la semana pasada, el sábado, acerca de la escuela de la Tsunamita, usted se recordará, Segunda de Reyes, capítulo 8, yo miraba que la palabra de Dios decía que la Tsunamita llegó donde el rey. Mire esto, Giezi está donde el rey. Giezi le está dando testimonio al rey de la Tsunamita. Y le dice, mira, el profeta Eliseo a una mujer así, le hizo este milagro. Ella no podía tener hijos. Y el profeta oró. Ni siquiera oró Eliseo. Solamente le dio la palabra. Solamente le dijo, dentro de un año tú vas a estar chineando un bebé. O, ¿cómo se dice? Arrullando un bebé. Ya se me está olvidando el español. Dentro de un año, y por esa palabra ella recibió el regalo de un bebé, y Giezi le está dando testimonio al rey y le dice, no, y luego cálmate, le dice, luego ese bebé creció, se hizo muchacho y se murió, y el profeta otra vez lo levantó de la muerte. Y el rey está escuchando y está, hermano, yo no sé usted cuando escucha un testimonio cómo reacciona, ¿verdad? Pero a veces nos mueve la curiosidad y uno quiere saber más. Pero mientras Giezi le está hablando al rey de la Tsunamita, se hace presente la Tsunamita. Y llega con el hijo, llega con el niño que ya era joven. Y le dice, mira, de estos te estoy hablando. Ella es la que no podía tener hijos y él es el que ya se había muerto. Esto me puso a pensar el sábado mientras predicaba en el poder que hay en el testimonio personal. Diga conmigo, testimonio personal. Hermano, porque una cosa es predicar lo que Dios le hace a otros y otra cosa es predicar lo que Dios nos hace a nosotros. Tiene validez. Tiene validez. Hermano, yo puedo predicar o yo puedo testificar lo que Dios hace en su vida. Y alguien va a ser tocado por el testimonio que Dios hizo en su vida. Pero hermano, cuando yo dé testimonio mío de lo que Dios ha hecho en mí, eso es poderoso. Eso es tremendo. Entonces yo empezaba a meditar en esto y miraba, hermano, que Jesús, el propósito de él mandar al Espíritu Santo, entre otras cosas, era que a través de esto recibiéramos el poder para poder ser testigos. Para poder, hermano, testificar, pero no de lo que Dios hace en otros, sino lo que Dios hace a través de nosotros. Y hermano, empecé a ver ahí en la Escritura, mire esto. De tres cosas le quiero hablar. Testimonio de salvación, testimonio de sanidad y testimonio de liberación. Pero me quiero enfocar, iglesia, en el testimonio personal. ¿Cómo testifica una persona que ha sido salvada? Hermanos, ¿cómo digo esto?
Si ahorita viniera un asesino ahí en la puerta, de esos que el Señor guarde esta palabra. Hermano Noé ahí va a checar que no haya nadie ahorita, ¿verdad? Pero si esa puerta se abriera y entrara un hombre con una ametralladora y empezara a disparar, y de repente alguien, cuando lo está apuntando a usted, alguien se pone enfrente y le dice, no, no lo mates. Y este hombre se detiene y no lo mata. ¿Cómo testificaría usted de esto? Yo estuve así de morir. Y mataron como a 40 de él. Y yo así estuve. Alguien se paró y lo detuvo. Ese testimonio es muy diferente al testimonio que da la gente allá afuera de, fíjate que sucedió allá en fulano de tal, mengano de tal, perengano de tal. Cuando nosotros testificamos lo que vivimos, tiene un poder mayor. Y esto me llamó la atención, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiere que tú solamente seas partícipe de lo que Dios hace en otros. Dios no quiere que tú solamente veas lo que Dios hace en otros, sino que Dios quiere que tú seas testigo de lo que Él hace en ti. Esto, hermano, me llevó a traer esto. Y mire, le quiero hablar de estas tres. Vamos a comenzar ahí. Ay, santo, ya no cambio. Vaya a Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Ahí está. Porque lo que yo le quiero trasladar, hermano, es un evangelio de testimonio. Un evangelio personal. Un evangelio, hermano, donde usted pueda testificar lo que Dios hace en usted, lo que Dios hace en su familia, de lo que Dios hace a través de usted, hermano. A mí me da, no sé, cuando los hijos de Seba en el libro de los Hechos quieren hacer algo en la obra. Y van a echar demonios así a predicar y les toca un endemoniado ahí. Y como ellos no tenían testimonio personal, ellos dijeron, bueno, en el nombre de Jesús que predica Pablo, sal fuera. Pero ellos no tenían nada personal con Dios. Y el demonio dijo, a Jesús lo conocemos y a Pablo también, pero I don't know who you are. I don't know you, man. Who are you? ¿Quién eres tú? Y hermano, Pedro habla y dice, es necesario que lo que hemos visto y oído, testifiquemos. Entonces, en la iglesia, hermano, nosotros debemos de buscar que Dios obre en nuestra vida, que hermano, nosotros debemos de buscar esas experiencias con Dios. Porque si Dios no ha hecho nada en nosotros, ¿qué vamos a testificar? ¿O qué vamos a predicar? Mire esto, Lucas capítulo 19, le quiero hablar de testimonios, el evangelio de testimonio. Primero, testimonio de salvación, Lucas capítulo 19, verso 9. Dice la palabra del Señor ahí, y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Déjenle hablar un poquito de este hombre llamado Zaqueo. Zaqueo, hermano, era un publicano. Zaqueo era un cobrador de impuestos. Zaqueo era un hombre que tenía fama de que le gustaba robarse, digamos que tenía mala fama, pues. Era un hombre que por trabajar al servicio de los romanos, quienes gobernaban en ese entonces, él se había ganado una fama terrible. Pero la gente lo conocía de esta manera y un día él tiene un deseo. Él dice, yo quiero conocer a ese Jesús. Toda la gente habla de ese Jesús. Toda la gente habla de que en Westville algo está pasando. Toda la gente habla de que Dios está obrando. Toda la gente está hablando de algo poderoso. Yo quiero participar de esto. Y aleluya, hermano. Y dice la Biblia que Zaqueo decide encontrarse a Jesús. Dice que era chiquito y que se subió a un árbol y dijo, desde aquí lo voy a ver pasar. Cuando él pase, yo voy a saber quién es este Jesús.
Y Zaqueo se sube al árbol, hermano, y la multitud caminando y Jesús con ellos. Y de repente Jesús se acerca, voltea arriba y le dice a Zaqueo: bájate de ahí porque yo quiero ir a tu casa. La Biblia dice que fue a su casa. La Biblia dice que comió. La Biblia dice que Zaqueo mencionó unas palabras terribles donde dice: si yo he robado a alguien 4 veces se lo pago. La Biblia dice, hermano, que Jesús llevó la salvación a su casa. Pero ¿cómo testificaría Zaqueo de eso? ¿Cómo Zaqueo, después de ese encuentro, después de ese evento, después de ese face to face con Jesús, cómo Zaqueo contaba la historia? Hermano, yo estaba meditando en esto y decía, bueno, Zaqueo era publicano y lo conocían los publicanos. Zaqueo era no muy bien visto en la sociedad. Pero después de eso, algo pasó. Y yo me lo imagino a él al día siguiente en su trabajo. ¿A usted alguna vez le han dicho como que se mira diferente? Como que oye, ¿qué te hicieron? ¿Dónde estás siguiendo? Como que ahora sonríes y antes parecías limón. Claro, Zaqueo al otro día me lo imagino ahí sentado, cobrando impuestos. Tú le debes a Roma $1. $1. Sí, $1. Pero ayer pagué $10. Sí, pero hoy es $1. ¿Qué pasó, Zaqueo? Ayer me robaste $9 y no me quieres robar nada. Es que te voy a platicar. Ayer yo decidí conocer a Jesús. Ayer yo puse en mi corazón encontrarme con ese Jesús. No, tú tienes que saber esto. Nadie me había visto. Yo estaba escondido en un árbol arriba, pero de repente él se para, me mira y me dijo mi nombre. Hermano, que el Señor le hable por su nombre, no. Y dice la Biblia, y yo me dice, no, déjeme, sigo imaginando. Y no, me llamó por mi nombre. Y me dijo, Zaqueo, baja. ¿Cómo sabía Jesús mi nombre? ¿Cómo sabía Jesús mi nombre? Y no solo eso quería, me dijo que quería ir a comer a mi casa. Y mi casa estaba desordenada. Y mi casa estaba sucia. Pero a él no le importó. Él se metió. Él me dijo que la salvación también era para mí. Él me dijo que yo también tenía esperanza. ¿Cómo testifica, iglesia, una persona que ha recibido la salvación? Dice la palabra del Señor que nosotros estábamos sin fe, sin pacto y sin esperanza. No teníamos nada. Pero un día el Señor dijo, no, yo tengo que hacer algo. La humanidad no se puede perder. No, tengo que hacer algo allá en México, allá en Nicaragua, allá en El Salvador, allá en Wendell. Tengo que hacer algo, tengo que ir y los voy a llamar por su nombre para que ellos vengan y sean parte de la salvación. ¿Cómo testifica alguien que ha recibido la salvación? ¿Cómo es el testimonio de una persona? Hermano, yo no sé usted, pero dice la Biblia en el libro de Judas, si no estoy mal, y si estoy mal me disculpo, usted sabe más que yo, que fuimos arrebatados del infierno. Por eso a Pedro le dijeron, las llaves del infierno, la puerta del Hades las tienes tú. ¿Para qué? Para tocar, para abrirle y sacar de ahí. Muchos de nosotros fuimos sacados del medio del infierno. Hermano, muchos de nosotros teníamos una vida ya en tormento. Y viene el Señor y nos saca. A mí me sacaron de la cárcel varias veces, iglesia. Por bueno, se equivocaron conmigo. Yo no había hecho nada. Pero cuando yo salía, híjole, happy. Very happy. Muy happy. Y el gozo que se siente de salir de esas rejitas. A nosotros nos sacaron de unas rejotas.
¿Cómo testificas de esa salvación? Hermano, a mí el Señor que me llame por nombre, en medio de millones de habitantes en la tierra, en medio de millones de estrellas, hermano, en medio de tantas creaciones, que Dios diga: Eliseo, hoy la salvación ha llegado a tu casa. Eso es hermoso. Eso emociona. Dice la palabra del Señor que a cada estrella Él le puso nombre, y de todas Él se recuerda. ¿Cómo testifica alguien a quien el Señor le dijo: Miguel, se acabó el party, ahora comienza otro party? ¿Cómo testifica el hombre aquel, hermano, que estuvo meses drogándose, que estuvo meses en el alcohol? Aquella mujer que estuvo, hermano, con una vida destruida, y que el Señor la llama y le dice: hoy la salvación ha llegado a tu casa. ¿Cómo testifica? No, Jesús fue a mi casa. Sí, pero él es pecador. Pues yo no sé, pero él fue a mi casa. Sí, pero Jesús no es Dios, pero fue a mi casa. Y me dijo Marcelino: hoy quiero ir a cenar a tu casa. Y me dijo Alejandra: hoy quiero llegar a tu casa. Y me dijo: hoy quiero que tú seas parte del plan de la salvación que yo tengo. ¿Cómo testifica la iglesia? Como que cambia, ¿verdad? Hermano, estamos acostumbrados a veces a dar un testimonio tan... Iba a decir a dar un testimonio, pero a veces ni de dar testimonio queremos. ¿Cuántos quieren dar su testimonio hoy? A veces ni nuestro testimonio queremos dar. No, pastor, es que usted no sabe, yo era terrible en el mundo. Qué bueno, Pablo era terrible. No, pastor, es que yo no quiero contaminar los oídos de la iglesia. Hermano, cuando la gente sabe quiénes fuimos y quiénes somos, glorifican a Dios por ello. Cuando la gente veía a Zaqueo robándole ahí los $9 extras a la caja de los impuestos, y al otro día ya cobraba lo justo, este hombre sí que cambió. Este hombre sí que es diferente. Y cuando lo oían hablar, dice la Biblia que en una ocasión el jefe de los publicanos fue donde Jesús. ¿Por qué? Porque vio a Zaqueo. Porque vio a Zaqueo en su siguiente día de trabajo, después del encuentro con el Señor, ya no era el mismo. Por eso el Evangelio, hermano, el Evangelio tiene que ser un testimonio vivido por nosotros. ¿Qué Dios ha hecho en mi vida? ¿Qué Dios ha hecho en mí primeramente? Porque, hermano, ¿de qué me sirve a mí predicarle a usted de la salvación si yo no la tengo? ¿De qué me sirve a mí predicarle a usted del Espíritu Santo si yo no lo tengo? ¿De qué me sirve a usted darle testimonio que yo no he vivido? Pero Jesús dice: yo quiero que ustedes sean testigos. Y la palabra testigos en el griego es martureo, es mártir, es aquel que sufre, que está presente, que siente en su cuerpo el Evangelio. Hermano, Zaqueo tuvo un testimonio de salvación. Dijo: yo era terrible, muchachos. Tuve que pagar 4 veces lo que... Yo era terrible. Pero un día encontré a Jesús. Un día Jesús se paró frente al sicómoro y me dijo: Zaqueo, desciende, porque yo quiero ir a tu casa. Hermano, que un rabí de la talla de Jesús fuese a una casa, no era cualquier cosa. No era cualquier cosa. Y que un rabí se metiera a casa de un publicano, prohibido. Los religiosos miraban a Jesús con los publicanos y se escandalizaban. Porque, hermano, diga conmigo, yo no me voy a enojar. Pero si un día usted me ve con un grupito de borrachitos ahí, ¿qué pensaría de su pastor? Hasta ganas de persinar se le van a querer dar. Y mi pastor salió de en medio de un grupo de borrachos. Ay,
Santa María. Ya cayó, Santo Dios. Ya cayó. Y si un día me mira salir del río, a predicar no fue, pastor, va a decir. Fue por unos tacos, hermano, y venden tacos. Los religiosos se escandalizaban porque miraban al Señor donde los pecadores. Pero ¿cómo un pecador va a recibir el Evangelio? Si los santos no queremos ir donde ellos. No, mis vestiduras blancas, pastor, se contaminan, se ensucian y se vuelven negras. Jesús dijo, yo los envío como ovejas en medio de los lobos. Maybe les meten una mordida por ahí. Pero ahí sean prudentes, sean astutos, pero en medio de ellos tienen que estar. Porque hay personas allá que así como nosotros tenemos un testimonio, ellos van a venir por el testimonio de usted. ¿A poco Eliseo es pastor ahora? Tengo un amigo en el Face, un amigo de la infancia, terrible. Él era bien malo, yo no. Y me encontró la página de la iglesia y miró una predicación por ahí. No lo puedo creer, dice. Yo tampoco, le digo. No, pero tú de pastor. Pero si tú eras así, asá. Y eso que me conoció solo en México. Y de joven. No lo puedo creer. Tu testimonio arrastra. Tus palabras quizás convenzan, pero tu testimonio va a arrastrar a los pies de Cristo. Zaqueo tenía un testimonio de salvación. Hermano, a veces queremos que los de allá afuera se conviertan a Cristo y les damos hasta sus bibliazos. No, que la Biblia dice que no hagas esto y que no hagas lo otro y que ya no te pongas minifalda y que ya... queremos convertirlos a puro bibliazo ahí. Y no se convierten. Al contrario, menos quieren venir a la iglesia. Pero ¿qué tal cuando te invitan a una carne asada? Y llegas tú con el testimonio de salvación en tu vida. Eliseo, vente, vamos a comer una carne asada. La primera vez después de mi conversión, cuando me invitaron a una carne asada, mi amigo salió y me puso una cerveza en la mano y dice, ya no tomo. No te creo, dijo. Ya no tomo. Pasó como otros 2 meses. Nos volvió a invitar. ¿Y sabe qué hacía? Se salía y escondido se tomaba su cerveza. Porque él ya se hizo hermano, decía. Y para él era una falta de respeto tomar delante de nosotros. Y se salía allá afuera, y yo que me salgo y que le digo, ¿dónde estás? Y sale con su cerveza. Ay, vecino, dice, discúlpame, es que tú sabes cómo soy yo. No te preocupes, le digo. No te preocupes. La naturaleza cambia cuando Cristo te cambia. Y lo que está escrito en esto es para quienes ya han recibido a Cristo. Hermano, a veces le queremos meter los 10 mandamientos a la gente que aún no es pueblo del Señor. ¿Y los 10 mandamientos para quién son? ¿Para los de Egipto? Pero a veces vamos allá afuera y a los que todavía no se convierten al pueblo, mentiroso, chismoso, del río no sales. Déjenlos que se conviertan primero. Ya después les damos sus bibliazos, hermano. Pero déjenlos que se conviertan primero. Tu testimonio va a hablar más que 20 versos de la Biblia. Porque vas a llevar un evangelio impregnado en tu manera de vivir. Porque ¿de qué nos sirve decirle a la gente que cambie si nosotros no hemos cambiado? ¿De qué me sirve a mí predicar allá en la Walmart, predicar allá en la Ingos, predicar allá y vengan al arrepentimiento y de repente se para alguien y me dice, no, pero si yo a este lo conozco.
Se convirtió, sí, pero se convirtió en Judas, el bárbaro. Un testimonio de salvación. Zaqueo tenía algo que trasladar después de que conoció a Jesús. Y su testimonio, hermano, arrastraba. Mire esto, testimonio de sanidad. Juan capítulo 9, verso 11, dice de la siguiente manera. Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. Le estoy hablando, iglesia, de un hombre que nació ciego. Un hombre que desde chiquito, desde que salió del vientre de su madre, no pudo ver. Un hombre que fue probablemente a la escuela de ciegos porque no podía ver. Un hombre que creció, hermano, y que como no podía ver, lo único que podía hacer era pedir limosna, pedir ayuda. Un día este hombre ya mayor, dice ahí en el capítulo 9 del libro de Juan, que Jesús se acerca donde él. Y los discípulos le preguntan, Jesús, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecó sus padres? ¿Cuándo él pecó? ¿Cuándo pecaron sus padres? Jesús les dice, no hay pecado ni en sus padres ni en él, pero esto fue para que el Dios de los cielos se glorificara. Ahora, cuando él dice esto, dice la Biblia que el Señor escupió sobre la tierra, hizo barro y se lo puso en los ojos. Y cuando se lo puso en los ojos, dice la Biblia que le dijo, ahora ve y lávate. Dicho sea de paso, para poder ver lo espiritual, primero tenemos que ser lavados. Amén. No podemos ver las cosas espirituales si no somos lavados. Ahora, Jesús le pone el barro, se lo pone en los ojos y le dice, ve y lávate a Siloé. ¿A qué distancia estaba el estanque? No lo sabemos. ¿Cómo era el camino hacia Siloé? Tampoco lo sabemos. Pero dice ahí que el ciego llegó al estanque. Y cuando llegó al estanque se lavó. Y cuando se empezó a lavar, el barro empezó a escurrir, sus ojos se empezaron a aclarar, él abrió los ojos y empezó a mirar todo lo que estaba alrededor. Y hermano, ese testimonio de ese hombre, él recibió una sanidad. Él había nacido ciego, él no podía ver, Siloé fue lo primero que miró. ¿Cómo testifica una persona que ha recibido la sanidad? Voy a decir algo entre paréntesis. Porque la sanidad no es para todos. Pastor, pero la Biblia dice que Él llevó todas nuestras enfermedades y por lo tanto todos. No, la sanidad no es para todos. En el estanque de Betesda, ¿cuántos enfermos había? Un montón. ¿Y a cuántos sanó? A Pablo no lo quiso sanar. Bástate en mi gracia, le dijo, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Al profeta Eliseo murió enfermo, dice la Biblia en el libro de los Reyes, que murió de la enfermedad que tenía que morir. Entonces, entre paréntesis, los milagros no son para todos. Las sanidades no son para todos. Pero este hombre de Juan capítulo 9 recibió un milagro. ¿Cómo testifica alguien a quien el Señor se le puso enfrente y le dijo, vas a ser sano? Y es sano. ¿Habrá alguien en medio de nosotros? Un random check, como dicen por ahí. ¿Habrá alguien en medio de nosotros que el Señor le haya sanado de una enfermedad de muerte? Gloria a Dios si no hay. Porque eso quiere decir que nunca ha estado en esa situación. Pero yo conozco gente a quienes el Señor, hermano, una vez fuimos a un evento con una persona que le decían, hoy viernes tú tienes que entrar a quirófano, una operación de corazón. Tú tienes que entrar a quirófano. No hay posibilidades de que salgas de ahí. Pero si tú te quieres arriesgar, entra. Entonces esta persona tomó la decisión de mejor salir a buscar a Dios. Y llega al evento y nosotros la miramos, llegaba la señora así, no podía caminar, la llevaban entre dos personas, la sentaban entre dos personas, pasó el día viernes, pasó el día sábado en la mañana, después de las ministraciones, de repente ella se levanta, empieza a danzar, empieza a dar su testimonio, hermano, con perdón de la expresión,
parecía una loca. Digo con perdón de la expresión. Hermano, porque que yo esté a punto de morirme y que el Señor me sane, ¿cómo reacciono? No me voy a parar con cordura y decir, ética primero. No, hermano, la ética se va por un lado. Cuando Dios me sana, cuando Dios hace algo tremendo en mi vida, ¿qué me importa que me vean llorar? ¿Qué me importa que me vean reír? ¿Qué me importa que me vean correr? ¿Qué me importa lo que ustedes vean? Lo que yo siento es lo que estoy, hermano, mostrando. Este hombre era ciego. Yo me recuerdo de esa persona, hermano, porque danzaba como loco por todo el... Y cuando dio su testimonio, dice, yo ni caminar podía. Y muchos decíamos, sí, cierto, te miramos llegar. Y danzaba la hermana y brincaba. Y ella es de Brevar, por si alguien la quiere conocer, yo se la presento. Un testimonio tremendo. ¿Cómo testifica un hombre que ha recibido la sanidad? Un hombre que hoy puede ver. ¿Cómo testifica? ¿Cómo le decían los fariseos? ¿Y quién te sanó? Jesús. Pero Jesús es pecador. Y Dios no oye a los pecadores. Es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Diga conmigo, yo no soy pecador, pastor. Dice la Biblia que todos somos pecadores, iglesia. Todos. San Juan, primera de Juan 1 dice, hijitos, de modo que si alguno ha pecado, abogado tenemos. Y dice la palabra del Señor también que si alguno dice que no ha pecado, hace a Dios. Pues, todos pecamos. Pastor, ¿usted también peca? Un montón. No se vaya a desilusionar de mí. Pero yo también, hermano, me tengo que sacudir, me tengo que limpiar, tengo que ir a los pies de Cristo. Mi pastor ponía una alabanza que a mí me ha ministrado mucho. Cuando nadie me ve, dice, cuando nadie me ve en la intimidad, cuando no hay nada, ¿cómo? Cuando no hay más que hablar sino la verdad, donde no hay apariencias, donde uno se quita la corbata, se quita el saco y dice, Señor, tú me conoces, tú sabes de qué pie cogeo, tú sabes mi debilidad. Aquí no puedo decir lo que no debo de decir. Este hombre le preguntaban, ¿y quién te sanó? Jesús. Pero Jesús es un pecador. Yo no sé, a mí me sanó. ¿Y a ti quién te abrió los ojos? Allá, yo estoy yendo a la iglesia, fíjate. Y en la iglesia estoy aprendiendo, y el Espíritu Santo me está ministrando, y el Señor me está llevando de su mano, pero esa iglesia es de pecadores, a saber, pero ahí Dios está haciendo algo en tu vida. Ahí Dios está haciendo algo en tu vida. ¿Cómo testifica alguien que ha recibido una sanidad? Cuando yo nací, a mi mamá le dijeron que yo no iba a poder caminar. Bueno, caminar sí, que yo no iba a poder hacer ejercicios, porque yo padecía del corazón, ¿cierto? Aquí está mi papi, él no me va a dejar mentir. Yo me desmayaba, hermano, si corría de aquí a la puerta, yo me desmayaba. Y me despertaban 2 horas después. Mi mamá siempre fue cristiana, le tuvo fe a Dios, y dijo, mi hijo es de Dios. Si el Señor lo levanta, que lo levante. Y si me lo deja, pero me lo deja bien. Ha de haber dicho ella, yo no voy a estar batallando con esto. El caso es que le creyó a Dios. Yo jugaba fútbol. Venía platicando con mi esposa, y todos tus hijos son peloteros. Pues yo era pelotero. Yo jugaba fútbol desde chiquito. Me fui a meter al ejército. Me vine a los Estados Unidos. Y el corazón todavía le hace taca. Y ya no me desmayaron. Por eso le testifico de esta manera. Porque Dios puede hacer cosas, hermano, que la ciencia a veces no está en su poder hacer. Por eso es que en ocasiones usted tiene que tocar el corazón de Dios. Dile, Señor, yo sé que probablemente
tú no quieras hacer este milagro. Probablemente, Señor, tú no esté en tu deseo, pero Señor, si tú quieres, me lo puedes hacer. Y Dios lo puede hacer. Yo lo creo porque yo lo he vivido. Yo lo creo, hermano, porque hermano, yo le vuelvo a repetir, yo no estuviera acá. ¿Cómo testifica alguien a quien Dios lo levantó de una enfermedad? No, hermano, ahí pierdes la cordura. Y cuando la gente ve a alguien en quien Dios obró de esa manera y lo escucha hablar, es cierto. Yo conocí a esta señora. Yo conocí a este señor. No, este señor estaba bien mal. ¿Y qué pasó? ¿A qué doctor fue? Nomás empezó a acercar allá a la iglesia y de repente él empezó a cambiar y de repente ya no necesitaba la cosita esa para el asma. Y de repente ya no iba al doctor. No estoy diciendo que no vaya al doctor. No es pecado ir al doctor. El Señor puso doctores en medio de su pueblo. El Señor habla de la medicina en la palabra del Señor. Así que no le estoy diciendo que no vaya al doctor y que se sane por fe, ¿no? Si tiene fe, sánese, y si no, tómese un Tylenol. Dice la Biblia que Isaías, ¿qué le puso al rey implantes de hilo. Y la palabra del Señor enseña acerca de los que a través de la medicina eran sanos. Pero ¿cómo testifica una persona a quien Dios lo sanó? ¿Cómo este hombre se paraba ahora? Oye, tú eres el ciego. Yo era el ciego, excuse me. Oye, pero tú, ¿y qué se siente ser ciego? No, pues no ves nada. ¿Y cómo le hiciste para llegar a Siloé? No, vieras que me metí mis trancazos para llegar. Yo quería caminar, pero como no veía, tropezaba con las paredes. Yo quería caminar, pero como no veía, me tropezaba y me caía. Yo quería caminar, pero como no veía, yo caía y me levantaba, caía y me levantaba. Pero un día llegué al estanque donde me mandaron, me lavé y hoy puedo ver. El ciego era el de ayer, hoy yo puedo ver. ¿Cómo testifica la iglesia, hermano, lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Eres cristiano? Sí. ¿Y qué ha hecho Dios en tu vida? No, pues 2, 3 cositas. ¿Cómo te lo digo? Sí, tengo gozo en el corazón y tiene una cara de amargado que no puede con él. No, Dios viera, Dios me cambió. ¿Qué te cambió? Pues no sé, pero me cambió. Hermano, esos testimonios no convencen a nadie. Pero cuando ven a una persona diferente, con un testimonio personal, glorifican a Dios. Por eso es que Hechos capítulo 1 dice, ustedes me van a hacer testigos. No van a andar hablando de lo que yo hago en otros lados, sino que yo quiero que ustedes experimenten lo que yo puedo hacer. Y este es el testimonio que la iglesia debe de dar. Uno más, y termino porque ya llevo 37 minutos, hermano, y usted se tiene que ir a comer. Y yo también. Marcos capítulo 5, verso 19. Un testimonio de liberación. Marcos capítulo 5, verso 19 dice allí, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti. Diga conmigo, por ti. Mire que no dice ahí, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor hizo con el vecino. Dice, cuéntale lo que el Señor hizo por ti. Y cómo tuvo misericordia de ti. Por eso es que el evangelio es personal. El evangelio no es, yo conozco a un señor que empezó a ir a la iglesia y cambió y fue salvo y fue... No. El evangelio no es así. El evangelio es, yo conozco a una persona que Dios tuvo misericordia de él y que hoy vive una vida diferente, una vida en fe. ¿Y quién es esa persona? Este hombre, hermano, mejor conocido como el endemoniado de Gadara,
el gadareno. Este hombre tenía familia. Este hombre probablemente se desarrollaba en la ciudad de Decápolis, en alguna de las ciudades de Decápolis, una que se llamaba Gadara. Probablemente tenía su trabajo, tenía sus hijos, tenía su esposa, tenía su coche, probablemente, qué sé yo. Pero llega el momento donde, hermano, él empieza a abrir puertas y los demonios empiezan a entrar. Él empieza a abrir puertas, hermano. ¿Cómo una persona puede llegar a estar endemoniada? Porque les voy a decir algo. Los demonios no entran solo porque, yo soy el demonio, voy a entrar. No. Los demonios entran cuando nosotros les abrimos puertas. Pastor, un cristiano puede estar endemoniado. Un seguidor de Jesús puede tener al diablo, hermano. ¿Y Judas, pues? Y Pedro, cuando el Señor le dijo, Satanás, apártate de mí. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, no vayas a la cruz, Señor. Y Jesús le dijo, Satanás, move. Get out of here. Move away. Y if you don't understand, en español. ¿Cómo entra un demonio? Cuando le abrimos puertas. ¿Qué puertas son las que se pueden abrir? Idolatría, vicios, palabras maldichas, etcétera y etcétera. El caso es que este hombre no tenía un demonio, tenía una legión. Y una legión, hermano, era un montón de demonios. Dependiendo la cultura, los hebreos consideraban que 4.200 componía una legión en el ejército de ellos. Los romanos creían que eran más de 6.000. Pero de que eran más de 4.000, eran más de 4.000 demonios. Y este hombre abrió tantas puertas que al final, en los sepulcros, que al final perdió a su familia, que al final había un espíritu de suicidio que lo quería matar, que al final lo amarraban y él no se sujetaba con nada. Y un día llega Jesús, se baja de la barca, él sale corriendo de entre los sepulcros, los demonios salen corriendo donde está Jesús, se postran delante de él. Me encanta, hermano, esto porque dice que lo adoraron. Y yo a veces predico de esto y digo, y a veces la iglesia ni quiere adorar, hermano. A veces los pobres hermanos aquí de la alabanza que ministran, levanta tu mano, dile algo al Señor, adora, por favor, adora al Señor. Y allá abajo parecen el león, ¿verdad? Yo estoy allá abajo, yo no he visto a nadie, ¿ok? Pero el endemoniado sale y los demonios que conocían al Señor se postran. Y Jesús le dice al demonio, sal, y le dice, es que no somos uno, somos muchos. ¿Y cómo te llamas? Legión. Como sea, sal. Sí, pues, pero danos permiso de ir a donde están esos cerdos, ya lo menos. Váyanse. Los cerdos no resisten a los demonios, se despeñan, y el hombre de repente se le ve en su cabal juicio, sentado, con corbata, escuchando la predicación del maestro. Qué hermoso predica Jesús. Yo quiero seguirlo. Yo quiero ser parte de esto. Y de repente Jesús lo mira y le dice, ¿y tú qué haces acá? Yo te quiero seguir, Señor. Sí, qué bueno. Pero yo no quiero que me sigas así. Yo quiero que primero vayas y des testimonio de lo que yo hice en tu vida. Porque aquí, ¿de qué me sirves? Aquí le vas a decir a otro santo lo que Dios hizo en tu vida. Qué bueno, va a decir, también en mí hizo algo. Pero allá afuera le dices a los que te vieron cómo tú estabas y van a decir, wow, hay un hombre que tiene poder. Entonces, hermano, el gadareno llega a su casa. Este es un testimonio de liberación. Llega el gadareno a su casa, toca la puerta. Who is? It's me. Who is me?
de Gadareno. Se me acabó el inglés, ya no sé cómo se dice Gadareno en inglés. Es que yo vivía en esta casa. No, tú eres, déjame y te veo bien, barbudo, feo, hermano, pues era un endemoniado, no se bañaba. No crea que llegó con coraje, ¿no? ¿Y qué pasó? No sé. Un día, un hombre bajó de una barca. De repente me vi postrado ante él. De repente escuché que hablaba algo dentro de mí y de repente todo eso salió de mi vida. Hoy puedo adorar a Cristo, hoy puedo adorar su nombre, hoy puedo dar un testimonio de salvación porque Él cambió mi vida. Ya no estoy el Gadareno, ya no estoy el endemoniado aquel. Y la familia que lo conoció, creo que las primeras veces que yo llegué a la casa, hermano, mi esposa no me creía. ¿Qué cristiano vas a ser tú? A Pablo no le creían y le tenían miedo. Este segurito se convirtió para venir a sacarnos a todos de acá. ¿Cómo llega el Gadareno a su hogar, al que probablemente tanto dañó? ¿Cómo llegó el Gadareno con sus hijos, a los que probablemente tanto lastimó? ¿Cómo llegó el Gadareno a su esposa, a la que probablemente, hermano, golpeaba, maltrataba, le pegaba? No, es que de veras que ya no soy igual que antes. ¿Me darías una oportunidad? ¿Y quién fue el que te cambió? Jesús. Oh, yo he escuchado de Jesús. ¿De veras cambia, sí? Ah, pues te voy a dar una oportunidad. Y entra a su hogar. Y de repente ya no hay esa situación, hermano. De repente ya no suenan los tigres del norte en la casa del Gadareno. O los huracanes del norte. O Paquita la del barrio, pues. Yo no sé qué es eso, pastor. Yo puro miel San Marcos, pastor. ¿Se imagina la familia del Gadareno mirándolo? Su mecha, diría yo también quiero conocer a Jesús. Ahora se imagina a los del pueblo. ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde está ese maestro? ¿Dónde está ese Señor que a través de la palabra caminaba por las calles de Jerusalén? Ese es el testimonio del Evangelio. Ese es el poder que uno recibe cuando viene el Espíritu Santo. ¿Qué poder? Hablar en lenguas, profetizar, visiones, dice, esos son regalos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que viene a nosotros cuando recibimos al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que viene a nosotros cuando nuestra vida se ve llena del Espíritu Santo? ¿Sabes qué es lo que pasa? Una transformación en tu vida. Porque he visto a muchos hablar en lenguas. Y saliendo de la iglesia, hablar otras lenguas. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, por eso Jesús dice, van a recibir poder, va a venir el Espíritu Santo, y cuando venga el Espíritu Santo, van a poder dar un testimonio personal con su vida. Por eso la palabra martureo en el griego, una persona que a través del dolor testifica de algo. Pero el Espíritu Santo es el que hace la obra. Por eso la Biblia es muy importante que la iglesia, número 1, sea bautizada en el Espíritu Santo, y número 2, sea llena del Espíritu Santo. ¿Una vez? No. ¿2 veces? No. ¿3 veces? No. Tantas veces si sea necesario. Bautismo hay uno. Una sola fe, un solo bautismo. Pero llenuras del Espíritu Santo, búsquenlo en su concordancia bíblica.
y se va a encontrar con que la iglesia creciente en el libro de los Hechos continuamente se llenaba del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si algo nos hace cambiar, amada iglesia, es el poder transformador del Espíritu Santo a través de la palabra. Entonces, cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, aquel que nos empieza a redarguir de pecado, nosotros queremos pecar. Yo no sé usted, ya estoy terminando. Yo no sé usted, pero de repente uno quiere pecar. Pastor, no me diga eso porque me voy a otra iglesia. También los de la otra iglesia quieren pecar. Porque es inherente a la carne, hermano. Todavía no tenemos la estatura del varón perfecto. Todavía, dice Pablo en Filipenses, estoy convencido, persuadido de que aquel que comenzó la obra la va a perfeccionar. Pero todavía usted y yo no somos finished work. Todavía no somos trabajo terminado. Entonces el Espíritu Santo viene y de repente yo quiero robar y el Espíritu Santo me dice, calm down, man. You are now Christian. Cristiana. Bueno, los cristianos no roban. ¿Y no te enseñó tu pastor que los cristianos no roban? Pues sí. Pues no robo. Entonces el Espíritu Santo nos empieza a apartar de todo eso. Pero si no tenemos el Espíritu Santo, no hay temor a Dios. Por eso la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces Jesús le está diciendo a sus discípulos, yo quiero que ustedes testifiquen, pero que no testifiquen de un Dios al que no han conocido. Yo quiero que conozcas a Dios. Y que la gente que te conoce a ti sepa lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuéntales las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. ¿Sabes cuántas personas hay allá afuera esperando una palabra? Ver a alguien en quien Dios ha hecho algo para poder ellos creer. Muchos. Y yo, hermano, yo cuando miro esto le digo al Señor, Señor, como iglesia necesitamos este testimonio. Como iglesia necesitamos experimentar de ti. Probablemente, hermano, probablemente a usted el Señor o a mí nos muestre su poder a través de una sanidad, a través de una liberación. Hermano, más de uno acá estábamos bien endemoniados. Bueno, yo pues, usted no. Se quedó viendo así como raro. Yo, usted no, yo sí. Bien endemoniado, hermano. Que cuando me hablaban del evangelio, yo decía, estas otra vez van a empezar con sus babosadas. Tonterías son esas. Yo lo que quiero es vivir la vida. Yo estaba joven, decía. Pero hay gente allá afuera que quiere ver el resultado de Dios en tu vida. Yo antes era un gadareno, les decía el de Marcos 5. ¿Y cómo cambiaste? Jesús me cambió. Yo antes estaba ciego, decía el del Evangelio de San Juan. ¿Y quién te sanó? Jesús me sanó. Yo antes no tenía salvación en mi casa, yo no tenía salvación en mi vida. ¿Y quién te la dio? Jesús. ¿Te quieres poner sobre tus pies? Esto, hermano, a mí me emociona. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia, usted y yo,